Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Nuevamente estamos en un programa más de nuestra trinchera norte, Resistencia Binacional, programa a cargo de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El día de hoy vamos a abordar un tema que ha estado justamente teniendo mucho auge en esta semana. Es el tema de la primera fase del acuerdo que se ha firmado de paz entre Hamas y el gobierno del Estado de Israel. Todo esto de alguna manera auspiciado por diferentes gobiernos, dentro de ellos también el de Estados Unidos. Para ello tenemos a un compañero y un gran académico, también militante del colectivo de Justicia y Paz y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, compañero Pietro Amelio, ya con bastante recorrido sobre el tema y sobre todo en temas de que tiene que ver con cultura de paz. ¿Qué tal, Pietro? ¿Cómo te encuentras? Un gusto, Miguel Ángel, gracias y ojalá podamos pensar en voz alta un tema tan importante con el público también y que sea útil. Perfecto. Para esto vamos a iniciar justamente viendo primeramente un video de lo que fue la noticia que dio a conocer en su momento el presidente Donald Trump sobre este acuerdo que se había alcanzado entre las partes, donde de alguna manera en algún momento el secretario de Estado Marco Rubio lo interrumpe en medio de otro momento de una reunión que estaban teniendo en la Casa Blanca y le da a conocer que pues diera la información sobre que tenía que ver relevante o relacionada con la parte de lo que estaba sucediendo en Medio Oriente. ¿Te parece bien que lo vayamos a ver? Genial. I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. Potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East, it's a beautiful phrase, and we hope it's going to come true, but it's very close, and they're doing very well. We have a great team over there, great negotiators, and there are unfortunately great negotiators on the other side also. But it's something I think that will happen, got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries. As you know, we have all of the Muslim countries are included, all of the Arab countries are included. Very rich countries and some that are not so rich, but just about everybody's included. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. So we'll let you know. If that's the case, we'll be leaving probably on Sunday, maybe Saturday, maybe a little later than Saturday evening, but that seems to be our schedule. Justamente ahí tenemos esta participación. Después de este pequeño informe que da, pone un mensaje a través de sus redes, el presidente Donald Trump, de su red de él mismo, que es dueño de Truth Social, en donde da un poquito más de detalles también que tienen que ver con esta cuestión. También si quieres vamos viendo este mensaje que puso Donald Trump para que vayamos leyéndolo. Lo que justamente dice es que me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados y pronto liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas de la línea acordada como primer paso para hacer una paz sólida, duradera. Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán. Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América. Y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes.
Benditos los constructores de paz. Atentamente, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Y pues justamente con esto empezamos, Pietro, esta parte que tiene que ver con este mensaje que da. Lo que se ha manejado en esta parte de la primera fase de acuerdo de liberación tiene que ver con los 48 rehenes que están, digamos, capturados por Hamás, algunos de ellos con vida, parecer se habla de 20 de ellos, más a cambio de 2,000 personas presas y presos en cárceles de Israel, digamos, palestinos, y también se habla de que habrá un corredor de ayuda humanitaria que estará, digamos, abierto para que entre justamente a la franja de Gaza toda la ayuda que se requiere, además de la retirada de las tropas israelíes que de alguna manera se trazaron ahí en las líneas, que básicamente es un retroceso a donde ya se encontraban las tropas de Israel. Y pues básicamente esto implicaría que se irían a un perímetro mucho anterior, pero pues la pregunta sería, al iniciar con esto, la cuestión es pues cómo llegamos aquí, cómo llegamos a un punto en donde este personaje que hace unos meses estaba bombardeando Irán, ahora pues se asume como el gran, digamos, promotor justamente de la paz en Medio Oriente, y sobre todo un personaje vinculado con Estados Unidos que ha sido también uno de las máximas potencias que han flagelado la paz en Medio Oriente. Pietro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero es agradecerles y aprecio mucho que Morena como partido esté asumiendo esto con una intensidad fundamental. Desde hace varios meses me tocó estar en el instituto incluso de formación y decir que para mí era un actor clave Morena en este tema del genocidio y la relación con el gobierno mexicano para mostrar su autonomía también en parte del gobierno y poder incitar a que se tomen las acciones correspondientes, como algunas han ido avanzando y otras que faltan. Entonces, yo creo que el lema de no dejen de hablar de Palestina es muy importante que lo tome al pie de la letra también Morena, por la fuerza social que tiene y política, y tenga este tipo de eventos que van muchísimo más allá de México o del partido mismo de nosotros, sino que tienen que ver con la humanidad, porque estamos hablando de la acción más inhumana de la especie, que es el genocidio, y no podemos normalizarla, verla las 24 horas por día en los medios y no tomar algún tipo de acción. Por ejemplo, este conversatorio que vamos a tener para mí es también una acción no violenta de paz, más allá que sea algo discursivo, dialogado, con un bajo nivel de intensidad, pero es una acción de paz que personalmente valoro mucho, porque al enseñar cultura de paz en la UNAM y otros espacios, tenemos que estar muy atentos a lo que es la frontera de la humanidad en el tema de paz, de humanización. La humanidad tiene fronteras morales y materiales, y el genocidio de Gaza está haciendo que la frontera de la inhumanidad se corra, se normalice, que todo el mundo lo ve como un tema más. Yo oigo hablar a muchísima gente de todo el mundo, oigo académicos, políticos, etcétera, y hablan ya el tema del genocidio de Gaza como un tema normalizado, genérico. Ya se dice, bueno, Gaza, la palabra, a veces guerra, a veces genocidio. El genocidio se da en condiciones de guerra, pero no es la prolongación mecánica de la guerra, porque si toda guerra se prolongara en un genocidio, no existiría la especie humana. Por suerte no ha sido así, pero no se puede banalizar el concepto ni de genocidio ni de paz, que es la convocatoria tuya del programa. Entonces, yo creo que es muy importante no solo no dejar de hablar de Palestina, sino ubicar bien las categorías y la relación esta con la humanización de nuestra especie, como una especie más entre muchas otras, porque estamos en una frontera donde no es Gaza el tema es la humanidad, y como lo hemos dicho desde hace 2 años en cuanto foro hemos estado, y hacia dónde vamos
y qué modelos de desarrollo, de economía y de política. Y en este sentido, este acuerdo de paz, que luego Trump llama Plan de Paz, es una fotografía muy poderosa de hacia dónde ciertas fuerzas y poderes internacionales de mayor envergadura nos quieren llevar. Y este es un tema muy fuerte porque tú dices, no, pues hace pocas semanas estaba Estados Unidos bombardeando Irán. Sí, claro, hay muchas paradojas en la cultura de paz y en la reflexión epistémica de la paz. Es importante el tema de la paradoja, porque como decía Gandhi, desnuda la verdad. Entonces, esta situación y el programa que propone Trump y lo que el mundo está avalando, tiene paradojas muy fuertes que es importante colocarlas en la reflexión. Por ejemplo, los dos cabezas totales de este genocidio que lleva 2 años, la acción más inhumana de la especie, son los que de golpe proponen un plan de paz. O sea, los mayores genocidas en todo sentido proponen un plan de paz. Evidentemente hay una paradoja, una contradicción muy poderosa que lleva a la pregunta ¿qué hay detrás? Entonces, otro tema importante, contradictorio profundamente, yo creo que todo el mundo sabe que lo que se propone en el plan de paz no se va a cumplir. No tiene principio de realidad por muchas razones que vamos a profundizar. Sin embargo, países europeos, árabes, la Autoridad Nacional Palestina, que para mí es el gran misterio, ¿no? Por el respeto que encarna. Los países árabes entiendo muchos apoyos, porque la mayoría están comprados, asociados a Estados Unidos, y no les ha importado el tema palestino en absoluto, empezando por Egipto y otros. Los países europeos, otra paradoja. Hace 10 días, ¿te acuerdas qué pasó cuando Netanyahu habló en la ONU? Sí, efectivamente. Las 3/4 partes del salón o más se levantaron y se fueron, lo dejaron hablando solo. Entonces, cuando yo vi que Trump propone un plan de paz, dije, bueno, una payasada, una burla en cinismo de la humanidad. Pero inmediatamente leo un WhatsApp que la Autoridad Nacional Palestina apoya. Y leo unos WhatsApp de que todos los países europeos. No me extraña, pero igual el Vaticano apoya. Entonces digo, hace 10 días todos dejaron a Netanyahu hablando solo. Y ahora, en menos de un par de horas de que Trump lanza el plan, todos ciegamente obedecen y dicen es la salida. Entonces, eso es un tema gravísimo de una incoherencia brutal, de una enorme sospecha de que estaba todo acordado, planeado, de lo que hay atrás realmente, que es lo que hay que desentrañar, porque no puede ser una incoherencia tan grande cuando está reconociendo el Estado palestino, aunque sea simbólicamente, y queriendo caminar en un proceso que reconozca a la población palestina y al Estado, y cuando el mayor genocida, junto al otro gran socio del genocida, lanza lo que llaman acuerdo o plan de paz, en menos de 2-3 horas eres el primero que levanta la mano, maravilloso, es una salida, es lo que necesitamos. Entonces, ¿dónde está la voz de los palestinos que no existen en el plan? ¿Dónde está el Estado palestino que acabas de aprobar? Entonces, la pregunta es muy fuerte porque muestra la doble moral, la catástrofe del derecho internacional, de la autonomía y la independencia de los Estados-nación, el entreguismo de Estados Unidos que recibe de todos los países del mundo, empezando por Europa, muestra realmente el estado de las cosas de el tema de la paz, de la humanidad,
y atrás de todo el gran modelo económico capitalista de desarrollo en la impunidad total. Por otro lado, ahondando un poco, y me queda la duda de cómo la Autoridad Nacional Palestina se sumó enseguida, rapidísimo. Ni siquiera dijeron, lo vamos a discutir en nuestro comité, en nuestro Consejo de Ministros, lo que sea. Claro, por más que Cisjordania esté totalmente bajo fuego, en todo sentido, la Autoridad Nacional Palestina es el gobierno y debe tener algún consejo de ministros donde discuten las cosas. Ni siquiera se discutió, inmediatamente se sumaron al plan. Entonces, eso es muy sospechoso y es una forma de desnudar la verdad de que las presiones internacionales de movilizaciones, el sentido de culpa brutal de ser cómplices de genocidio de los gobiernos europeos, árabes, etcétera, cuanto antes se puedan lavar las manos y dar vuelta la página hacia la expansión capitalista y el gran negocio, no ven la hora. Pero ahondando en el tema de la paz, que es un tema muy fuerte que está atrás, que me parece importante profundizar, está esto. Trump dice, aquí está el plan de paz. Y se desatará el infierno si los palestinos no aceptan. Y acaba el WhatsApp que mandas, bendito los constructores de paz. Entonces dice, bueno, ¿es un esquizofrénico? ¿Enloqueció? No, creo que es un error pensar que Trump es un esquizofrénico. Sí, seguramente es un narciso maligno al cubo, pero es un hombre de una racionalidad, perversión y aparato internacional de inteligencia, corrupción y desarrollo capitalista sofisticadísimo. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado das la zanahoria de disque un acuerdo de paz y luego les dicen se desata el infierno si no aceptan? Es absolutamente lo más contradictorio de esta tierra que puede haber sobre la palabra paz, ¿no? Entonces, esa es otra variable para ahondar. ¿Quieres que siga un poco más? Comento un poco en general y luego vamos ahondando en los puntos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Peter. Otro tema, yo creo clave que está atrás es cómo empieza su Twitter o lo que sea que me leíste. En realidad, el interés real es que se liberen a los rehenes. Ese es el único gran interés que hay atrás y apagar el fuego interno del descontento creciente dentro de Israel, cuya población, hay que decirlo, es cómplice del genocidio en un grado mayúsculo, porque es un error muy infantil creer que el genocidio es la acción de unos pocos locos sobre millones. No, el genocidio es la acción de muchos sobre pocos, aunque los pocos en este caso sean 2,5 millones de palestinos. Entonces, la población de Israel, con su silencio, conveniencia, ideologización, mesianismo, miedo, todo lo que le quieras agregar, es cómplice fundamental del genocidio de su gobierno sionista. Y eso es muy importante de entender, por eso valoro que Morena, de algún modo, y nosotros convocando a la reflexión, es una forma de salir de la complicidad del silencio, que es gravísimo. Igual que la población de Estados Unidos es cómplice directa del genocidio desde el gobierno de Biden y no han hecho ningún tipo de acción de desobediencia civil, que es lo único que pararía el genocidio internamente contra sus gobiernos. Entonces, estos descontentos crecientes, es evidente que el tema de los rehenes es realmente el gran tema dentro de Israel que enfrenta a Netanyahu en su legitimidad. Nosotros, como sabes bien, hicimos una exposición que se llama Ya basta, alto al genocidio en Gaza. Estuvo puesta en Morena 2 veces por semanas. Se hizo entre estudiantes de la UNAM, de nuestros cursos, y de la Universidad Al-Quds Musulmanes de Jerusalén. Y al inicio había unos paneles de acciones mundiales que les llamamos de esperanza.
o sea, protestas, los últimos paneles de la Expo. Y yo propuse, estuve en ese subequipo, y propuse una foto de protestas dentro de Israel. Lo propuse al equipo palestino-mexicano. Los palestinos saltaron enseguida y dijeron, no queremos que vaya esa foto. Yo dije, bueno, pero dentro de la no violencia, de la resistencia civil, tiene sentido que dentro del país genocida haya protestas contra el gobierno. Es una forma de quebrar la legitimidad interna, es la historia de la resistencia civil. Pero ellos enseguida me dijeron lo que ya nos dimos cuenta en estos 2 años. A la población de Israel que protesta, en realidad no está preocupada por el genocidio de palestinos. Las protestas hasta el día de hoy, un poquito menos hoy, pero el 90% de las consignas es liberen a los rehenes. No es alto al genocidio. Incluso hablan de parar la guerra, no de parar el genocidio. Entonces, los palestinos con justa razón decían, nosotros no existimos para la población israelí. Entonces, en ese sentido, por supuesto que el tema clave tiene que ver con la liberación de los rehenes, que es el gran obstáculo de política interna, pero también es la gran excusa para seguir el genocidio. Otra contradicción muy fuerte del plan de 20 puntos, sobre el cual hay bastante que hablar, pero contradicción rampante de lo que llamaríamos el infantilismo social, mediático y político. El punto 19 habla de la creación de un Estado palestino como la posibilidad de condiciones para esta vía que reconocemos como una aspiración del pueblo palestino, no como un derecho, como una aspiración, pero menciona la creación del Estado palestino. No sé si te acuerdas el discurso de Netanyahu en la ONU, pero el discurso de Netanyahu, textual y con una vehemencia total, dijo, jamás va a existir un Estado palestino. Si existe un Estado palestino, es el fin de Israel. Entonces, regreso al punto 19 del plan de paz. Es una mentira, una burla, una hipocresía escandalosa, como todo el plan de paz, porque todos sabemos que no se va a cumplir. Todos sabemos que es totalmente falso que el ejército de Israel se va a replegar, porque ya tiene ocupado y destruido el 93% de Gaza. Incluso lo que están haciendo es tratar de anexarse Cisjordania. Y lo que van a hacer inmediatamente antes del domingo, ya lo están haciendo porque siguen bombardeando. Hoy bombardearon. Es inventar excusas de ataques palestinos que en realidad los van a hacer los mismos israelíes disfrazados, como ha sido la historia de las dictaduras de América Latina y de todo el mundo, en la misma fuerza de la violencia y represora, hace los ataques contra él mismo, acusando al adversario de violento. Pero en realidad son ellos los que hacen los ataques. Y es lo que van a hacer ataques, van a decir que jamás violó el alto al fuego y van a terminar de ocupar y de arrasar todo. Y este punto de la creación del Estado palestino es una de las mayores mentiras y pruebas que en realidad este tema del acuerdo de paz es una simulación en lo inmediato para planes políticos de Trump. Yo personalmente no puedo creerlo, no me da el cerebro, pero a lo mejor que Trump pueda creer que va a ganar el Premio Nobel de la Paz. No lo puedo creer, pero es capaz porque puede que yo sea tan ingenuo que no entienda la correlación interna que hay en Suecia, en el Comité Nobel. Y entonces, claro, él está apuradísimo ahora que se está por nominar al premio y todo, para amarrar algo que sabe que en 15 días se viene abajo como un naipe. Quita una carta y se cae todo el dominó, los naipes. Sin embargo, en lo inmediato, con la complicidad internacional, dice, el domingo vamos, firmamos algo, se van a dar la mano, hay una foto, y el martes todo el mundo se está
masacrando y sobre todo a la población palestina. Entonces, en este sentido, esta es otra prueba lampante de que el acuerdo de paz es completamente falso, ni siquiera con pies de barro, no tiene el más mínimo principio de realidad. Luego, otro punto que se habla en el programa, que es increíble, porque se habla de una junta de paz. Una junta de paz encabezada a la cabeza del genocidio, que es Trump. Él es la cabeza del genocidio y le sigue Netanyahu. Entonces, ¿cómo va a haber una junta de paz encabezada por el líder genocida? Pero además, el cinismo llega a niveles donde perdemos la memoria histórica, que creo que es un tema clave de Morena y que veo que lo hacen en muchas cosas, no perder la memoria histórica, empezando también por México y por lo que ha sido nuestro pasado político e histórico, reciente y más viejo, porque Trump dice, yo voy a encabezar la Junta de Paz, que es la que va a vigilar todo. Él. Pero además suelta un nombre, no sé si te acuerdas qué nombre suelta, Miguel. Tony Blair. Tony Blair, junto con Aznar y Bush, son las cabezas de la mentira total de la central nuclear mundial de la ONU, que generó la hipótesis que Hussein tenía arsenal nuclear, cosa que fue totalmente falsa y generó más de 1.200.000 muertos en Irak, en la invasión a Irak totalmente impune e ilegal de marzo, ¿no? De hace ya como 12 años, y Tony Blair con Trump van a encabezar una junta de paz. Entonces, es algo que verdaderamente ya va más allá del infantilismo social en que quieren colocar a la población mundial, ya más allá de la palabra cinismo, porque duele ver el nivel de cómo nos tratan. Y un detalle de algo que es cercano a la cultura de paz, para parar un momento si quieres y retomamos con la idea de paz que hay atrás, que es que hay un punto al final que es increíble, increíble, donde usan la palabra diálogo interreligioso. O sea, es algo atroz, tratando de reconciliar a palestinos e israelíes, cuando las 24 horas del día en Israel se trata a los palestinos como bestias, como animales, como bárbaros, peor que vacas, seres a exterminar. Por eso ha avanzado este genocidio con el silencio total de la sociedad, totalmente infantil e inmoral de Israel en su gran mayoría. Por supuesto que hay cientos de miles conscientes, ejemplos mundiales de construcción de paz, también empezando por los familiares de los rehenes que han sido heroicos, por los objetores de conciencia en servicio militar, por los grupos de diálogo palestino-israelí, por las mujeres de negro, en fin, grupos muy valiosos, pero son total minoría. La inmensa mayoría tiene totalmente deshumanizados a los palestinos. Por eso no ha dicho nada y está feliz, y se abrazan y brindan con champán por esta paz que anula al pueblo palestino. No existe el pueblo palestino en la paz, no existe nada, existe una junta externa. Van a tener otro poder colonizador aparte del de Israel, que es Estados Unidos y Europa, y les van a quitar todas las reservas de gas, todo el desarrollo inmobiliario, toda forma de vida, y van a expulsar a la inmensa mayoría de la población que no va a tener trabajo ni dónde vivir. Entonces, hablar de diálogo interreligioso es de un nivel de cinismo, de cobertura moral que se busca, porque es una frase que busca legitimidad moral, porque saben que el arma más importante de la lucha social es la fuerza moral. Y entonces dejan esa categoría ahí de la cultura de paz para cubrirse en un proyecto que lo único que hace es legalizar el genocidio, legalizar la expropiación económica de todos los recursos y de convertir en una riviera, en un balneario, en un resort, esa franja,
y le agregan esta categoría interreligiosa. Pero además quiero decir algo sobre los 2 años de genocidio que he dicho en muchos lugares. Y seguro hace un año más cuando estuve un par de veces en Morena igual, y en muchos programas. Este genocidio es una catástrofe moral para las iglesias del mundo. Porque este genocidio se da en Tierra Santa. Ahí caminó, comió, bebió, se rió, hizo milagros, caminó Jesús, Abraham, Mahoma, las religiones monoteístas. Entonces tiene un componente muy especial. Jesús se fue a Egipto seguramente por Gaza con su familia para que no lo matara Herodes de bebé. Tiene un componente de un nivel de inhumanidad y de inmoralidad de los líderes religiosos del mundo, empezando por el cristianismo, el islam y el judaísmo, que no tiene nombre. Si alguien quisiera hacerse adepto a algún tipo de religión por parte de la jerarquía, con lo que ha pasado en Gaza, estaría loco de adherirse, porque han estado callados, cómplices, no han hecho ninguna acción de meter el cuerpo dentro de Gaza. ¿Cómo es posible que el Papa no haya ido a Gaza? Es un escándalo. ¿Cómo es posible que no haya ido el Papa con los líderes musulmanes y rabinos a rezar y ayunar con la población palestina y con los familiares de los rehenes israelíes dentro de Gaza? Entonces, el diálogo interreligioso necesitaría, entre otras cosas, fuerza moral de la jerarquía interreligiosa. Y la jerarquía interreligiosa, lo último que tiene frente al genocidio en Gaza es fuerza moral. Es un escándalo de inmoralidad y de complicidad con el genocidio. No sé si fueron muchas ideas juntas. No, creo que justamente se entiende esta parte que valía la pena resaltar, que son las paradojas que ha mencionado compañero Pietro sobre cómo este plan de paz evidentemente está plagado de este tipo de paradojas. Creo que también se abordó esta parte que de alguna manera nosotros también habíamos visto o identificado como una frivolidad completamente señalada en términos tanto mediáticos de cómo se habla, cuál es la narrativa y cuáles son los adjetivos que se usan para describir el genocidio y la profundización que ha dado lugar en estos últimos 2 años, y sobre todo la gran frivolidad que está detrás de todo esto, de pues, lo que ha sido la salida a los medios de Donald Trump a decir que pues evidentemente va por el premio Nobel, diciendo no lo quiero, pero pues evidentemente es parte de esa idea para autoproponerse, y recordar que fue el mismo Netanyahu quien lo propuso en julio, me parece, de este año, cuando visitó justamente la Casa Blanca. Fue Netanyahu el que dijo yo vengo con esta carta para proponerlo justamente para que gane el premio Nobel de la Paz, y él mismo se autodenomina justamente como el que ha acabado con 6, me parece 6 guerras, dice él, 7, si no mal recuerdo. Entonces, pues esta parte justamente, como bien señalas, pues sí, un personaje que podríamos describir para términos simples y llanos como esquizofrénico, pero que de esquizofrénico evidentemente no hay nada, porque sí existe todo un plan de destrucción, y no solo de destrucción, sino también posteriormente de impulsar los intereses de Estados Unidos y proyectos de reconstrucción, donde seguramente gran parte de los beneficiados, como fue durante la guerra de Afganistán, van a ser las grandes constructoras y contratistas estadounidenses en todos los sentidos. Entonces creo que ha sido muy, 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 muy interesante, y yo creo que me gustaría terminar, o nos gustaría terminar justamente esta charla partiendo de esta gran pregunta, que entiendo que seguramente es muy difícil, pero ¿qué nos toca a nosotros como sociedad civil o organizada? Hemos visto, a mí me tocó justamente
acudir a algunas manifestaciones que se hacían antes del 7 de octubre del 2023, estoy hablando de 2019, 2020, donde pues íbamos y nos manifestábamos afuera de la embajada de Estados Unidos, pues como 10 personas, 7 personas que estábamos ahí en relación a la causa palestina, y ahora lo que vemos pues son ríos de personas, embarcaciones que salen, flotillas, diferentes expresiones de la sociedad civil organizada que pues ha puesto sobre la palestra pues este genocidio. También ya señalabas la parte del doble discurso que existe entre reconocer, no reconocer, incluso aquí mismo con el mismo arranque de la cuarta transformación, pues sí fue durante el sexenio pasado donde justamente ya se tiene esta representación, digamos, de reconocer el Estado palestino, pero también esta representación ya como una embajada establecida en México. Entonces, ¿qué nos toca tanto como organización civil, como militantes, como parte, pues, de personas que estamos con esta causa y que justamente, pues, podemos o queremos apoyar en todos los sentidos, Pietro? Bueno, por supuesto, hay que sumar todo tipo de acciones, desde acciones solidarias, como puede ser esta charla, como puede ser la flotilla de paz que acaba de regresar, como pueden ser marchas, como pueden ser la exposición de Alto al Genocidio, como pueden ser mesas redondas, poesías, ventas de solidaridad, etcétera, pero también es clave las acciones de lucha social que tienen que ver con formas de desobediencia civil, empezando dentro de Estados Unidos, Israel. Pero yo creo que es muy importante el inicio de tu charla, que hablabas de cuestionar la idea de paz. Es uno de los grandes temas, aparte de la legalidad internacional, las instituciones, las historias de los pueblos, los acuerdos, el genocidio que borra la identidad de un pueblo milenario que estaba ahí infinitamente más años antes que llegara el pueblo judío y otros pueblos. Pero esta idea de paz asociada a la idea de seguridad es un veneno total, ha sido instalada en la humanidad en una forma muy grande a partir de sembrar la idea y la sensación de inseguridad. Los medios, y a veces nosotros sin darnos cuenta, colaboramos a sembrar permanentemente en la población la sensación de inseguridad. Entonces la población renuncia a cualquier derecho humano que costó milenios conseguir con tal de que le llegue seguridad, aunque sea militarizada, con armas, con lo que sea. Y Trump y Netanyahu son ejemplos acabados de esta siembra de la inseguridad o del terror. No es lo mismo terror que miedo. El miedo ayuda a luchar mejor y se necesita el miedo para defenderse. El terror paraliza y no deja luchar, que es lo que siembra Trump al decir que si no aceptan el plan de paz va a ser el infierno para los palestinos. Entonces, si a ti te dicen eso y tienes tu abuelita enferma, tu hijo medio muerto, un familiar sin un pie y 50 familiares muertos, dices, bueno, por favor, déjeme respirar un minuto, aunque pierda todo. Claro, dice, como no tengo nada, pierdo todo. Es parte de una paradoja. Entonces, es un tema muy poderoso el tema del aterrorizamiento para sembrar la idea de que la paz es la seguridad. Y eso, por desgracia, y toda esta fuerza internacional de paz y la Junta de Paz que va a gobernar Gaza, encabezada por dos genocidas como Blair y Trump y Netanyahu, etcétera, es un modelo que la población mundial, en forma infantilizada, sin medir las consecuencias hacia adelante, está aceptando ciegamente y es muy peligroso. Y además tiene atrás un desarrollo económico, como bien dices, de negocio, de expansión, que no tiene nombre y límites y tiene que ver con la inteligencia artificial, como dice el plan, las ciudades futuras de los países árabes. O sea, todos los modelos del Golfo, de estos rascacielos, ciudades, Dubái, Abu Dhabi, Qatar, todo eso, es el proyecto, es un enclave mediterráneo para una expansión gigantesca de muchos tipos y también, por supuesto, reserva de gas.
y de mano de obra ser esclava o barata al máximo. Entonces, en ese sentido, la paz con verdad, justicia y dignidad es la que este proceso ha hecho regredir en una forma brutal. La paz, como dice Morena, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, que es la que impone Trump de arriba hacia abajo, también ha quedado pulverizada con este tipo de acciones. También ha quedado pulverizado o ha sido reproducido una vez más el concepto de que la violencia trae más violencia y la espiral del odio, de la guerra y la violencia se reproduce con acciones de más violencia. Por ejemplo, porque en eso jamás con la acción del 7 de octubre tan inhumana y tan de masacre dio todo el pie para este genocidio, al grado que podría llegarse a cuestionar, con que mucha gente ya lo ha hecho, hasta qué punto Israel permitió esta acción del 7 de octubre, que fue demasiado rara que se pudiera hacer en la frontera una de las fronteras más vigiladas del mundo, y entonces le dio pie a aumentar la espiral a niveles de humanidad no vistos antes, como este genocidio, de borrar de la faz de la tierra un pueblo, su infraestructura, el agua, recursos naturales, todo. Entonces, el arte de la paz con dignidad, con verdad, con justicia, es no aumentar la espiral de la guerra y la violencia. Es muy difícil justamente no aumentarla, aún teniendo a veces que cuidar la seguridad, porque es un tema real, y la seguridad con fuerzas con armas o comunitarias, como hay muchos grupos comunitarios que han construido en forma legítima sus policías comunitarias y son un ejemplo muy valioso, incluso en México, Tancítaro, Cherán, Ostura, el zapatismo, etcétera, la crack en Guerrero, pero que no incitan a más violencia, sino lo que buscan es detener la espiral de la violencia. Entonces, en ese sentido, ha sido otra constatación muy grave sobre la espiral de la guerra y del odio, que solo lleva a niveles que no imaginábamos. Y también el tema de la acción no violenta y de la desobediencia civil ha sufrido un límite, porque es evidente que la acción no violenta mundial frente a poderes genocidas tan grandes, poderes mediáticos y políticos tan corruptos y controlados e impunes, no ha sido capaz de detener el genocidio. De ninguna manera. No ha habido desobediencia civil en ningún lado prácticamente. ¿Qué es el nivel de acción de la resistencia civil proporcional al genocidio? El genocidio no se detiene con marchas, con peregrinaciones, con declaraciones, con programas como este, ni con flotillas. El genocidio se detiene con desobediencia civil dentro de la legitimidad de los poderes que lo hacen. Eso es lo que enseña la historia. O acuerdos como este de los cabecillas genocidas que dicen que lo detienen en realidad para legalizarlo, aplastar a los vencidos y generar un desarrollo legal capitalista que no tiene nombre. Entonces, una falsa paz. Y en ese sentido, la única otra alternativa que recientemente surgió, en realidad, y me duele decirlo porque llevo más de 40 años en la no violencia, he estado en muchas acciones de activismo directo de todo tipo y muchas veces, claro que ha funcionado, pero para detener este genocidio, no. No tenemos el conocimiento suficiente. Y para mí, la única propuesta real, histórica, que he escuchado últimamente es la de Petro en Naciones Unidas. O sea, los genocidios. Yo estuve en Serbia en el año 93, en medio del genocidio, en una flotilla de autobuses. Y el único modo de parar a Milosevic y a Karadzic fue bombardeando Belgrado. Y Kosovo igual, bombardeando Kosovo. Etcétera. Lleno de ejemplos. Entonces, es un tope de la humanidad que no sabe detener grados muy elevados de violencia, en este caso genocida, lo más, sin enfrentar una fuerza armada de algún modo equivalente, pero que no busca aumentar la espiral de la guerra y el odio, sino que detenga la acción genocida.
Es lo que Petro propone con el Ejército de Salvación Global y intervención de algún modo dentro de Israel o de Gaza para parar la Fuerza Armada israelí norteamericana. Duele un poco el alma de decir que es la única solución, pero desde el ángulo de la resistencia civil no violenta, ni por asomo, y sería falso e hipócrita decir que con movilizaciones y otro tipo de acciones internacionales valiosísimas en las que tú, yo y otros estamos y hemos estado, pero eso no para el genocidio. Porque es muy importante este tema. Una cosa es llevar ayuda humanitaria a las víctimas, ser solidario. Eso sí es importante y ha habido acciones, ha habido cosas, incluso este convenio probablemente sea de lo que se respete, de que entre un poco de ayuda humanitaria, no mucha, pero va a entrar. Pero otra cosa es parar la mano asesina genocida. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es una ignorancia histórica asociar ambas porque no es así. Y bueno, estamos en ciertas cosas, y en este caso de Gaza, en pañales, como especie humana, ante un nivel tan impune en este momento de la humanidad. Ha habido otros momentos que se ha podido hacer más, pero las fuerzas de ultraderecha ahora internacionales tienen un nivel de aval, incluso electoral, por desgracia, y de legitimidad mediática, aunque es hipócrita, falsa y mentirosa totalmente, pero funciona en la cabeza de la gente, que no sabemos cómo parar. Y claro, no podemos dejar que la población sea exterminada en esta forma. Entonces, hay un dilema moral muy profundo en la humanidad con este tema y para los luchadores sociales y la resistencia civil. Lo pongo como problema porque no tengo la solución, aunque las 24 horas del día estoy luchando y tratando de meter el cuerpo en algo, pero es un problema profundo. Así es, sin lugar a duda. Y muchas gracias, agradeciéndote siempre, compañero Pietro, para justamente cuestionar todas estas, recordar también cómo también el presidente Petro también hace este llamado a la desobediencia, incluso de los mismos actores bélicos al interior de los estados, les pide que no obedezcan las órdenes de sus ejércitos para de alguna manera seguir impulsando este genocidio, pero justamente estas preguntas, estos cuestionamientos que nos haces, pues nos dan luz justamente para no dejarnos encandilar por este tipo de cuestiones mediáticas y sobre todo muy superfluas, que es lo que de alguna manera se ha abordado en los diferentes espacios. Nuevamente te reitero nuestro agradecimiento por tenerte aquí, esperemos tenerte en muchos otros más, y posiblemente hablando sobre otros temas, y nada más recordarle a todos y a todas que nos pueden seguir a través de las redes del Instituto Nacional de Formación Política, a través de YouTube, Facebook, también X ahora antes Twitter, y asimismo también invitarlos a que se sumen a los programas que tenemos como parte también de la coordinación internacional, y recordarles que sin formación no habrá transformación. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias, Pietro. A ti, Miguel Ángel, mucha fuerza en todo. Gracias. Adelante. Hasta la próxima.